Este video se trata de las matrioskas. Las matrioskas, esas encantadoras muñecas rusas que esconden un secreto tras otra, son mucho más que un simple souvenir, son un símbolo de cultura, arte y tradición. Con su diseño colorido y su forma única de anidarse una dentro de otra, estas figuras de madera capturan la imaginación de niños y adultos por igual. Originarias de Rusia pero amadas en todo el mundo, las matrioskas representan valores como la familia, la fertilidad y la conexión entre generaciones. En este video, exploraremos su fascinante historia, el significado detrás de sus diseños, y cómo se fabrican estas pequeñas obras maestras artesanales. ¿Listo para descubrir qué hace a estas muñecas tan especiales? Acompáñanos en este viaje al corazón del arte popular ruso. Las matrioskas, aunque hoy son un símbolo indiscutible de Rusia, tienen un origen sorprendentemente multicultural. Su nacimiento se remonta a 1890 en el taller de artesanías de Arrantsevo, cerca de Moscú, donde el artista Sergei Malyutin y el tornero en madera Vasilis Gvyozdovkin crearon el primer juego inspirado en muñecas japonesas Fukuruma que contenían figuras en su interior. Sin embargo, los rusos transformaron el concepto. Mientras las versiones japonesas representaban deidades budistas, las matrioskas adoptaron la imagen de una campesina rusa con un pañuelo tradicional, llamada Matriona, de donde viene su nombre. Su popularidad explotó tras ganar la medalla de bronce en la Exposición Universal de París, 1900, convirtiéndose en embajadoras culturales. Durante la era soviética, su producción se masificó, pero manteniendo técnicas artesanales. Curiosamente, en sus primeros años también hubo versiones con temas políticos o cuentos populares, aunque la clásica campesina siempre fue la favorita. Hoy, el Museo de Matrioskas en Moscú guarda ejemplares históricos, incluyendo una de 1912 con 40 piezas en su interior, demostrando que su encanto trasciende el tiempo. Detrás de su encanto visual, las matrioskas guardan un profundo simbolismo en la cultura rusa. Estas muñecas anidadas representan conceptos fundamentales como la maternidad, la familia y la continuidad generacional. Su diseño circular, donde cada figura contiene a la siguiente, simboliza el eterno ciclo de la vida y la conexión entre padres e hijos. Tradicionalmente, la matrioska más grande representa a la madre, mientras las más pequeñas simbolizan a sus descendientes, reflejando valores de protección y unidad familiar. En el folclore ruso, también se asocian con la fertilidad y la abundancia, por lo que eran regalos comunes para bodas o nacimientos. Durante la era soviética, su significado evolucionó para incluir ideales colectivistas, aunque mantuvieron su esencia familiar. Curiosamente, los colores y motivos pintados en cada muñeca tienen su propio lenguaje. Los tonos rojos representan la salud y la pasión, el azul la sabiduría, y los patrones florales la conexión con la naturaleza. Hoy, psicólogos incluso las usan como metáfora de las múltiples capas de la personalidad humana, demostrando cómo este arte popular trasciende su origen para convertirse en un símbolo universal. La creación de auténticas matrioskas es un fascinante proceso artesanal que combina precisión matemática con arte tradicional. Todo comienza con la selección de madera de tilo o abedul, que debe secarse naturalmente durante de 2 a 4 años para evitar grietas. Los maestros torneros usan tornos especiales para dar forma a cada pieza, comenzando por la más pequeña, del tamaño de un frijol, hasta la grande, que puede superar 40 centímetros. El verdadero desafío está en lograr que todas encajen perfectamente. Cada muñeca debe tener un grosor de pared de exactamente 4,5 milímetros y una diferencia de altura precisa, 1,52 centímetros entre cada una. Una vez torneadas, las artistas pintan los diseños a mano con témperas al huevo o acrílicos, usando pinceles de pelo de ardilla para los detalles finos. Primero aplican los contornos con carboncillo, luego los colores base, y finalmente los elaborados motivos florales o escenas campesinas. Cada taller guarda sus propios secretos. Algunos usan pan de oro para decoraciones, mientras otros aplican hasta 7 capas de laca para el brillo final. Sorprendentemente, crear un juego de 5 piezas puede tomar 2 semanas, y los de colección, con 20 más muñecas, hasta 6 meses. Este meticuloso proceso explica por qué las auténticas matrioskas son consideradas obras de arte en movimiento. Las matrioskas esconden fascinantes historias que van más allá de su belleza artesanal. ¿Sabías que la matrioska más grande del mundo mide 1,5 metros de altura y contiene 51 piezas, mientras la más pequeña, certificada por Guinness, es más diminuta que un grano de arroz, visible solo con lupa?
Durante la Guerra Fría, se crearon versiones con líderes políticos, Stalin dentro de Lenin, o Gorbachev dentro de Reagan. En 2001, astronautas rusos llevaron una al espacio como talismán. Los diseños modernos rompen moldes, desde matrioscas de Harry Potter hasta retratos de celebridades, aunque los puristas prefieren las tradicionales de Sergei Posad, donde se fabrican desde 1890. Un dato sorprendente, el récord de piezas lo tiene un juego de 75 muñecas, cada una perfectamente ajustada. Hoy existen versiones de lujo con incrustaciones de ámbar o plata, vendidas en subastas por más de 20,000 pesos. Pero la magia sigue intacta en talleres familiares, donde abuelas enseñan a niñas el arte de pintar desde el corazón, manteniendo viva una tradición centenaria que sigue conquistando al mundo, una muñeca dentro de otra. Las matrioscas son mucho más que simples muñecas de madera, representan un puente entre el arte, la historia y la identidad cultural rusa. A lo largo de más de un siglo, han evolucionado desde juguetes campesinos hasta convertirse en iconos globales, adaptándose a cada era sin perder su esencia. Su magia reside en esa perfecta unión entre simbolismo, familia, continuidad y artesanía, madera torneada, pintura narrativa. Hoy, mientras algunas se producen industrialmente, los talleres artesanales preservan técnicas que requieren hasta 15 pasos manuales, demostrando que su valor está en la imperfección humana que contienen. En un mundo digital, siguen fascinando por su tacto cálido y ese misterio que encierra cada apertura, como la vida misma, nos recuerdan que siempre hay más por descubrir bajo la superficie. ¿Cuál será el siguiente capítulo de estas embajadoras culturales? Quizá una matrioska en Marte o diseños holográficos, pero su alma seguirá siendo la misma, pequeñas maravillas que guardan el mundo dentro de sí. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.